Después de que mi exmarido y yo nos divorciamos, crié sola a nuestros 3 hijos hasta la edad adulta. Pero cuando me diagnosticaron cáncer, ninguno de ellos estuvo dispuesto a pagar mi tratamiento. Mi hijo mayor, Alex, me culpó por haberlo dejado con la hija de un hombre rico, convencido de que le había costado su única oportunidad de casarse con una mujer adinerada. Mi segundo hijo, Brandon, me dijo que nunca debía haber luchado por la custodia, que su vida habría sido mucho mejor si se hubiera ido a vivir con su padre. Y mi hijo menor, Chris, me acusó de enviarlo a entrenar gimnasia solo por dinero y prestigio, alegando que le había robado una infancia feliz. Al final, el cáncer me llevó. Morí completamente solo. Y entonces, abrí los ojos. De alguna manera, estaba de vuelta en el año de mi divorcio. Miré a los 3 niños que tenía frente a mí y luego me volví hacia mi exmarido, con la voz fría como el hielo. No puedo criarlos. Ahora son todos tuyos. Tras el diagnóstico de cáncer, el médico intentó sonar optimista. Dijo que lo habíamos detectado a tiempo y que, con tratamiento inmediato, había un 60% de probabilidades de éxito. Lo primero que hice fue llamar a mis 3 hijos y pedirles que vinieran al hospital. Mi hijo mayor, Alex, apareció con su esposa y mi nieta, Amy. Mi nuera fue amable, me tomó de la mano y me susurró palabras tranquilizadoras, diciéndome que descansara y que todo estaría bien. La pequeña Amy me ofreció su peluche favorito, su voz era una melodía suave y dulce. Abuela, dijo, si tienes a mi amiga contigo, ya no te dolerá. Una oleada de calidez me invadió, un breve respiro del frío miedo. Pero en cuanto mi nuera sacó a Amy de la habitación, el rostro de Alex se endureció. Mamá, empezó con tono cortante, eres así de vieja. ¿No tienes ahorros? Solo pude suspirar, un sonido cansado y derrotado. Durante todos estos años, criándolos a los 3, nunca logré salvar nada. Cuando se casaron, incluso vendí la casa para ayudarlos. Bueno, mamá, ya basta, me interrumpió, con la impaciencia como una fuerza física en la pequeña habitación. Se dejó caer en una silla junto a la ventana y se frotó las sienes. El trabajo me está matando ahora mismo. Tengo una hipoteca, las cuotas del coche, y con Amy empezando el preescolar, los gastos se acumulan. Toma, sacó un fajo delgado de billetes de su cartera. Son 10.000. No me pidas más dinero después de esto. Un escalofrío me recorrió los huesos. Todos esos años de trabajo incansable, de sacrificarlo todo por ellos, ¿y esto era todo? 10.000 para despedirme, para lavarse las manos. Abrí la boca para maldecirlo, para desatar toda una vida de frustración, pero él habló primero, con una voz desprovista de calidez. No me culpes por esto. Si no nos hubiera separado a Victoria y a mí hace tantos años, no estaría pasando por esto. Ya estaría viviendo la buena vida. Señaló vagamente mi cama de hospital. Y tendrías dinero de sobra para tu tratamiento. Victoria. Una chica rica de su instituto, una heredera de segunda generación con la que había estado obsesionado. Estaba tan obsesionado con ella que sus notas se desplomaron, pasando de ser el primero de su clase a estar por debajo de un centésimo. Lo único que hice fue instarlo a centrarse en sus estudios, a posponer todo lo demás hasta después de los exámenes de admisión a la universidad. ¿Y qué pasó? Después de graduarse, ella se fue a estudiar al extranjero y nunca la volvió a ver. Pero en su mente, en la retorcida narrativa que había construido a lo largo de los años, yo era el villano que, sin ayuda de nadie, había destruido su glorioso futuro. ¿Y estás tan seguro de que al final te habría elegido?, pregunté con una voz apenas susurrante. Su rostro se contorsionó de resentimiento. ¿Sabes con quién está casada ahora? Con un chico de nuestra clase. Un chico pobre, igual que yo. Si no te hubieras interpuesto, ahora mismo estaría casado con ella. Estaba completamente delirante. Había perseguido a esa chica con una devoción desesperada y unilateral, y ella apenas sabía de su existencia. La única razón por la que recuperó sus calificaciones fue porque yo trabajaba en 2 empleos, día y noche, para pagar las clases particulares, ayudándolo lenta y minuciosamente a ascender hasta que finalmente entró en una universidad de primer nivel. Y ahora, ¿todo ese sacrificio se reescribía como si yo los destrozara? Nunca me di cuenta de que mi hijo fuera tan tonto.
Lo miré perplejo. ¿Te has aferrado a esto todos estos años? ¿Y qué hay de tu esposa? ¿Y de tu hija? Alex simplemente se encogió de hombros. Mi esposa es una buena mujer, pero viene de una familia común y corriente. Tiene que quedarse en casa y cuidar de a mí. Toda la presión financiera, la hipoteca, el coche, recae sobre mí. Si tuviera un suegro poderoso, tendría mucho más margen para perseguir mis ambiciones. Justo cuando terminó de hablar, mi nuera regresó con Amy, y un silencio denso invadió la habitación. La miré, con las palabras ahogadas. Tenía que contarle lo que sentía su esposo, lo destrozado que estaba. Pero antes de que pudiera hablar, se acercó y discretamente me puso un sobre en la mano. Mamá, susurró, este es el dinero de la casa que me da Alex. He estado ahorrando lo que he podido para la educación de Amy, pero, tómalo. Úsalo primero para tu tratamiento. Después de que se fueron, abrí el sobre. Dentro había 50.000. Al día siguiente, mi segundo hijo, Brandon, vino de visita. Trajo una cesta de frutas, la puso en la mesita de noche y enseguida empezó a pelarlas y a comérselas. En pocos minutos, la mitad de la cesta había desaparecido. Finalmente rompí el silencio. ¿Cuánto me puede dar por el tratamiento?, pregunté. Respondió con una sonrisa descarada. Acabo de perder mi trabajo y tengo una deuda de decenas de miles por préstamos en línea. ¿De dónde voy a sacar dinero para ayudarte? Luego se rió entre dientes, como si contara un chiste. Oye, mamá, ¿tienes efectivo? Dame unos miles para que me ayude, y te prometo que, en cuanto encuentre un nuevo trabajo, te ayudaré a pagar tu tratamiento. Lo miré fijamente, con el rostro endurecido. Cuando vendí la casa, recibí 900.000. Les di a cada uno de ustedes, 3 hermanos, 300.000. Si hubieran tenido un poco de cuidado, ese dinero les habría durado años. Eso no era lo que debía decir. Se puso de pie de un salto, indignado. ¿300.000? ¿De qué sirve eso? Me los gasté en menos de un año. Sus ojos se iluminaron con una queja diferente. ¿Sabías que papá se hizo rico con su negocio? Se acaba de comprar un coche nuevo. Hizo una pausa para darle un toque dramático. Un Audi A8. Si no hubiera sido tan terco, tan decidido a hacerte el mártir y luchar por la custodia de los 3, ahora mismo estaría yo conduciendo un Audi, espetó. O al menos, podrías haberme dejado con él. Lo miré con una expresión fría. Nos divorciamos porque me engañó. Todos saben que, una vez que una madrastra entra en escena, un padre nunca vuelve a ser el mismo. Cuando estuvimos en el juzgado, mis 3 hijos me miraron con ojos suplicantes. No soportaba la idea de que vivieran como huéspedes indeseados en su propia casa. Así que apreté los dientes y acepté una vida de penurias, dedicando la mitad de mi vida a criarlos como es debido. Durante todos estos años, no me compré ni una sola prenda nueva. Me levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta altas horas de la noche vendiendo comida callejera para pagarles la educación. Lavaba platos para ganar un dinero extra. 2 centavos por plato. En aquel entonces, sus gastos de manutención sumaban 1.500 al mes. ¿Tienes idea de cuántos platos tuve que lavar para ganar 4.500 para los 3, además de todo lo demás? Y ahora, al oír esto, todos esos años de sufrimiento me parecieron una broma pesada. Asentí lentamente. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, te lo prometo, nunca habría luchado por tu custodia. Brandon asintió, satisfecho. Listo, estamos de acuerdo. Pero ya es demasiado tarde. Ya me arruinaste la vida. Cuando se fue, se llevó consigo la cesta de fruta a medio comer. Esa tarde llegó mi hijo menor, Chris. De los 3, Chris era el que más éxito tenía. Descubrimos su talento para la gimnasia cuando era pequeño, y lo mandamos a entrenar con un entrenador de primera. Siempre fue a quien más admiraba. Además, acababa de ganar una medalla de oro, así que no le faltaba dinero. Lo miré con una esperanza desesperada en el corazón. Chris me salvaría. Sabía que lo haría.
Pero él simplemente se quedó allí, junto a mi cama, con una expresión fría y distante. Alex me dijo que te dio 10.000. Brandon no te dio nada. Sacó un sobre de su chaqueta. Hay 20.000 aquí. Son míos, de parte de Brandon. Después de esto, ya no nos hacemos responsables de tu enfermedad. La brecha entre mi esperanza y su realidad era tan grande que sentí como si me hubiera caído un rayo. Él, mientras tanto, se perdía en su propio catálogo de quejas. De niño, empezó con la voz cargada de amargura, me mandaste a gimnasia por dinero y fama. Veía a otros niños de mi edad jugando a las casitas, pasando las vacaciones de verano con sus padres, ¿y dónde estaba yo? Atrapado frente a un equipo frío e implacable. ¿Tienes idea de cuánto los envidiaba? He ganado la medalla, pero perdí toda mi infancia en el proceso. Y todo por tu ambición y tu favoritismo. Incluso después de los golpes de sus dos hermanos mayores, las palabras de Chris fueron las más dolorosas. La verdad era que él había llorado y rogado para hacer gimnasia en lugar de ir a la escuela. Para apoyar su sueño, le había dedicado más esfuerzo y sacrificio que a sus hermanos juntos. Lo llevaba a entrenar, hiciera sol o lloviera. Dedicaba cada minuto y cada centavo a encontrar la mejor nutrición para que su cuerpo pudiera seguir el ritmo. Otros niños tenían uniformes de gimnasia elegantes, algunos de decenas de miles. Me aseguré de que tuviera todo lo que tenían los demás. ¿Y el precio para mí? ¿Las noches sin dormir? No puedo contar las veces que me desperté con la almohada empapada en lágrimas por el estrés y el agotamiento. Y al final, fui yo quien arruinó su infancia. Después de que Chris se fue, mi corazón se sentía como una ceniza gris y muerta. Acostado en esa cama estéril, susurré a la habitación vacía, bien. Si tengo otra oportunidad, no me llevaré a ninguno de ustedes. No me llevaré nada. Y entonces abrí los ojos. Estaba en el año en que me divorcié de mi exmarido. La escena que se repetía ante mí era la batalla por la custodia. En mi primera vida, luché con uñas y dientes por mis hijos. Lo dejé todo, quedándome solo con ellos tres, solo para conseguir la custodia. Esta vez, cedí la custodia sin pensarlo dos veces. Tomé la parte de los bienes que legalmente me correspondían, hice la maleta y me fui. Antes de irme, eché una última mirada a mis tres hijos. La expresión de Alex era fría, indiferente. Los ojos de Brandon brillaban de emoción. Y el pequeño Chris tenía lágrimas corriendo por su cara. Me voy, dije con voz firme. De ahora en adelante, ya no soy tu madre. Estás sola. Me mudé a la pequeña casa que había pertenecido a mis padres. En mi vida anterior, vendí este apartamento de 2 habitaciones y dividí el dinero entre mis hijos. Y al final, ni siquiera pudieron reunir lo suficiente para pagar mis gastos médicos. Ahora, de pie en las pequeñas habitaciones que me eran familiares, una oleada de emociones complejas me invadió. Solo tenía 41 años. Sin la carga de 3 hijos y con las propiedades que había conseguido tras el divorcio, podía vivir una vida frugal pero estable. Pero no quería eso. Ya había experimentado la amargura de la pobreza en mi vida anterior. Tenía un largo camino por delante esta vez, y necesitaba encontrar la manera de mejorarlo. Mis padres fallecieron uno tras otro el año en que nació Alex. Entre el dolor y la conmoción de ser madre, me desmoroné. Nunca volví a trabajar después de eso. Si contamos mi vida anterior, llevaba 30 años sin trabajar. Mi tarea más urgente era encontrar una manera de ganarme la vida. Me senté en el pequeño sofá de la sala, mirando una vieja foto familiar de mis padres y yo, con la mente acelerada. Y entonces, una idea surgió. Una persona. En mi vida pasada, después del divorcio, lavaba platos durante el día y atendía un pequeño puesto de comida por la noche para llegar a fin de mes. Usaba la vieja receta de mis padres. Habían sido vendedores ambulantes toda su vida, y su negocio siempre prosperaba, todo gracias a una mezcla secreta de especias. Cuando abrí mi puesto, no tardé mucho en conseguir una clientela fiel. Me convertí en uno de los vendedores ambulantes más populares. Había un joven al que le encantaba mi comida. Venía casi todos los días. Con el tiempo,
me enteré de que estaba intentando emprender su propio negocio, algo innovador relacionado con el marketing comunitario. Hablaba animadamente mientras comía. El comercio electrónico está de moda ahora mismo, decía, pero piensa en las redes sociales. Si logras reunir a un grupo de cientos de personas y venderles directamente, te irá mucho mejor que a cualquier tienda online. En aquel entonces, aplicaciones como WhatsApp y Facebook apenas empezaban a despegar. Las tenía, pero solo las usaba para chatear. Más tarde, por supuesto, supe que el comercio social se convirtió en el siguiente gran éxito, el motor que creó a innumerables millonarios. El joven había intentado convencerme de invertir en su empresa, explicándome todos los beneficios y un plan detallado. Promocionaremos nuestros productos en varias redes sociales, explicó, y luego desarrollaremos una página web sencilla integrada en la aplicación para explorar productos y hacer pedidos. Todo gestionado desde una sola aplicación. Es perfecta para personas de mediana edad y mayores, y para amas de casa que no les gusta saturar sus teléfonos con demasiadas aplicaciones. El mercado es enorme. Estuve tentado, pero Alex me echó agua fría. Dijo que una oportunidad tan buena nunca caería en nuestras manos, que el tipo tenía que ser un estafador. Resultó que, unos años después, ese joven se convirtió en uno de los emprendedores más exitosos de su generación. En mis últimos días de vida, mientras revisaba mis pocas pertenencias, encontré su vieja tarjeta de presentación. Había mirado ese número incontables veces, pero nunca me había atrevido a llamar. Ahora, con mano temblorosa, marqué el número. Según la cronología, no debería haberlo visto hasta dentro de 2 años. No tenía ni idea de si el número funcionaría. Pero, sonó. Y un momento después, contestó una voz familiar. Era él. ¿Qué? ¿Quieres invertir en mi startup? Matthew llegó a mi puerta casi de inmediato. Vestía formalmente con un traje barato y de mala calidad, y llevaba un maletín andrajoso. Si no supiera con certeza que estaba destinado a la grandeza, habría tenido serias reservas. Asentí. Creo que tu idea de negocio tiene mucho potencial. Confío en ti. Los ojos de Matthew se llenaron de lágrimas. Parecía a punto de caer de rodillas. Señorita Rachel, balbuceó, con la voz cargada de emoción, tiene un don para ver el potencial. Puede confiar en mí. Déjemelo a mí. No la defraudaré. Se fue, aferrado a los 100.000 que le di, con el rostro radiante de emoción. 100.000 era mucho dinero en aquel entonces, pero no era suficiente para causarme un verdadero dolor si lo perdía. Después de que Matthew se fuera, pasé unos días descansando, pero enseguida me aburrí. Así que decidí volver a mi antiguo oficio. Monté un pequeño puesto y empecé a vender bocadillos. Con la receta que había perfeccionado tras innumerables intentos en mi vida pasada, mi comida fue un éxito instantáneo. Mi pequeño puesto no daba abasto con la demanda. Se agotaba a la hora de abrir todos los días. Me convertí en una sensación local, un lugar de visita obligada. Terminé contratando a una chica dulce llamada Susie, que había abandonado la secundaria, para que me ayudara. Trabajábamos unas 3 horas al día y, al final, teníamos una ganancia de más de 10.000 al mes. Ganaba más que mi exmarido. Una sofocante tarde de verano, estaba en el puesto, y la fila era larguísima. El aire era denso y húmedo, y estaba sudando tras solo unos minutos de pie. Por suerte, estaba a punto de venderse. Estábamos en la última sección, pero aún había 2 personas en la fila. El chico de atrás empujó al de adelante. «Es mío». «Quítate del medio», gruñó. El chico empujado, probablemente sintiéndose humillado, empezó a dar puñetazos, y pronto se enzarzaron en una pelea a muerte. Susie intentó intervenir. «Oigan, no vale la pena, chicos. Vuelvan mañana más temprano». En medio del caos, me di cuenta de que el chico que había empezado la pelea era Alex. Me vio en ese mismo instante. Tenía la cara magullada y se me acercó con una mezcla de vergüenza y rabia en los ojos. «¿Qué haces vendiendo esto en la calle? ¿No te da vergüenza?» Por un instante, pensé en darle la porción extra que siempre guardaba para mí.
Sus palabras disiparon ese pensamiento al instante. ¿Y a ti qué te importa? Respondí con frialdad. Eres mi. Empezó, pero la palabra, mamá, se le quedó atascada en la garganta. Apretó los dientes. Si mis compañeros se enteran de esto, me sentiré muy humillado. Nadie lo sabrá nunca mientras te mantengas alejado de mí, dije con voz plana. Susie, que acababa de terminar de preparar el último pedido del otro chico, se acercó y escuchó su comentario. Susie tenía una voz potente y un férreo sentido de la justicia. De inmediato contraatacó: ¿cuál es tu problema? Primero te peleaste por un bocadillo, ¿y ahora estás aquí diciendo tonterías a mi hermana? El chico que había conseguido la comida le lanzó a Alex una mirada triunfal. Ahora que tengo esto, seguro que le voy a gustar más a la señorita. Y dicho esto, echó a correr. Alex lo vio irse, con los puños apretados, el rostro destrozado. Está obsesionado, pensé. Es un caso perdido. Mientras Susie y yo empezábamos a empacar, Alex se quedó allí, observando. No se ofreció a ayudar. Finalmente, dijo, no vuelvas a poner tu puesto cerca de mi escuela. Me daría mucha vergüenza que mis compañeros te reconocieran. Ni siquiera lo miré. Como dije, no tengo nada que ver contigo. Nadie sabrá jamás que soy tu madre. Justo entonces, el vendedor del puesto de al lado estaba recogiendo sus cosas. Un niño salió corriendo de la puerta de la escuela y con cuidado le quitó el pesado equipo a la anciana. Abuela, te dije que me esperaras. Tienes la espalda mal. ¿Y si te vuelves a lastimar? La reprendió con dulzura. Pasaban profesores y alumnos, y él los saludó a todos con una sonrisa alegre. Señor Miller. Solo estoy ayudando a mi abuela a cerrar la tienda. Oye, Pete, no olvides pasarte por el puesto de mi abuela alguna vez. Y no, nada de descuentos, todo está por los suelos. Al ver que lo ignoraba por completo, Alex se marchó furioso, con el rostro oscurecido por la ira. El chico del puesto de al lado me resultó familiar, y me quedé mirándolo fijamente. Giró la cabeza y me dedicó una amplia y amable sonrisa. Hola, señora. Gracias por cuidar siempre de mi abuela. En cuanto vi su rostro con claridad, lo reconocí. Era el niño pobre de mi vida anterior, el que finalmente se casó con la chica rica y se convirtió en el objeto del resentimiento de Alex para toda la vida. Pasaron los días y seguía sin saber nada de Matthew. Cualquier otra persona probablemente ya habría llamado a la policía, pero no me preocupaba. Si de verdad se hubiera fugado con el dinero, nunca se habría convertido en el hombre que yo sabía que estaba destinado a ser. Aún así, era una aventura arriesgada. Nadie triunfa desde el principio. Aunque estuviera destinado a convertirse en magnate, eso no garantizaba que este intento en particular fuera un éxito. Pero no importaba. Consideré los 100.000 un precio pequeño a pagar por una conexión con un futuro gigante de la industria. Quizás a Alex se le escapó algo, porque unos días después, Brandon apareció con la cara llena de cortes y moretones. En cuanto me vio, le tembló el labio y parecía que iba a lanzarse a mis brazos para echarse a llorar. Lo esquivé justo a tiempo. Mamá, papá me pegó, se lamentó. Ahora solo le importa la tía Teresa. Ni siquiera me da dinero para los libros de texto. Miré al chico frente a mí y recordé al hombre vanidoso e inútil en el que se había convertido en mi vida anterior, el hombre que seguía intentando sacarme dinero mientras estaba en mi lecho de muerte. Lo aparté con suavidad pero con firmeza. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que me fui? Se quedó congelado. Le repetí sus propias palabras, lenta y claramente. Dijiste que querías quedarte con tu padre, porque solo él podía darte la vida que querías. Dijiste que no querías sufrir conmigo. Ya tienes 13 años. Para cuando yo tenía tu edad, entendía mucho más del mundo y, sin duda, sabía cómo responsabilizarme de mis actos. Espero que asumas la responsabilidad de tus decisiones. No vuelvas a buscarme. Brandon estaba furioso. ¿Y qué si dijera eso entonces? Ahora estás ganando dinero. Deberías estar intentando recuperarme. Mi rostro se endureció. ¿Quién te dijo que estaba ganando dinero?
Y aunque lo estuviera, ¿por qué querría recuperarte? Me miró con una expresión de pura inocencia, hinchó el pecho y declaró, porque soy tu hijo. Si no me tienes para mantenerte en tu vejez, acabarás siendo miserable. Si me das dinero ahora, hablaré con papá. Lo convenceré de que se divorcie de Teresa y vuelva contigo. Susie se había tomado el día libre, así que cerraba más tarde de lo habitual. No podía creer que mi noche terminara así. Primero que nada, dije, agotada la paciencia, tu padre, que te pega hasta que pides ayuda, no va a escucharte ni una palabra. Segundo, jamás me volvería a casar con él. Tendría que estar loca para hacerlo. Y tercero, si vuelves a buscarme, te pegaré más fuerte que tu padre. Brandon abrió la boca para discutir, pero yo simplemente di la vuelta con mi carrito y me alejé. Justo cuando lograba alejarme de Brandon, sonó mi teléfono. Era Matthew. Había pasado medio año desde que le había dado el dinero. Su voz aún rebosaba energía juvenil, pero ahora tenía un matiz de confianza. Señorita Rachel. Lo logramos, gritó emocionado al teléfono. Había convertido mi inversión inicial en 10 veces el monto original. Durante los primeros 3 meses, viajó por todas partes, negociando precios bajísimos y acuerdos de dropshipping con varias fábricas. Una vez que tuvo un catálogo de varios cientos de productos, empezó a buscar a sus primeros clientes. La estrategia inicial de Matthew fue montar un puesto en un campus universitario, ofreciendo peluches gratis a los estudiantes que lo agregaran como amigo y se unieran a su grupo para compras al por mayor. Pero pronto se dio cuenta de que, si bien los estudiantes estaban ansiosos por unirse al grupo, su poder adquisitivo era muy bajo. Al cabo de un mes, había perdido 30.000. Así que cambió de rumbo y montó su puesto frente a edificios de oficinas, suponiendo que los profesionales tendrían más ingresos disponibles. Pero los oficinistas siempre tenían prisa y desconfiaban de los desconocidos. Casi nadie le hacía caso. Tras 2 fracasos, Matthew dio un paso atrás y analizó la situación. Identificó a su público objetivo ideal, las madres que se quedan en casa. Este grupo tenía dinero para gastar, pero también eran compradores cuidadosos. En cuanto se dieron cuenta de que comprar a través de su grupo ofrecía los precios más bajos, estuvieron dispuestos a probar. Matthew introdujo entonces una función de compra grupal, donde los precios bajaban aún más y más personas se unían a una compra, junto con un programa de recomendaciones. La noticia se extendió rápidamente. Ya había contratado a varios estudiantes universitarios, desarrollado la página web integrada para los listados de productos e incluso contaba con una oficina propia. Mientras escuchaba, me di cuenta de lo familiar que me sonaba su modelo de negocio. Era el prototipo de la gigantesca empresa de software que acabaría construyendo. No podía dejar de sonreír. Lo elogié tanto que empezó a avergonzarse. No te preocupes por pagarme mi parte todavía, dije. De todas formas, las empresas no pagan dividendos hasta fin de año. Acabas de ganar tu primer capital real, así que úsalo para hacerte rico. Tengo que irme, todavía tengo que empujar este carro hasta casa. Acababa de colgarle a Matthew cuando llamó otro número desconocido. Antes de que pudiera saludar, oí un sollozo familiar al otro lado. Mami. Papi no me deja hacer gimnasia. Era Chris. Escuchar de nuevo esa voz inocente e infantil me produjo una extraña sacudida. Como madre, lo peor que puedes hacer es tener favoritismos. Pero no pude evitar volcarme más en Chris. Su nacimiento fue una pesadilla. Un parto difícil, una episiotomía, un desgarro. Pasé por todos los dolores imaginables, pero seguía sin salir. Al final, tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia. Después de la cirugía, empecé a tener hemorragias. Necesité 40 bolsas de sangre solo para sobrevivir. Durante días, mi nombre apareció y desapareció en el registro del inframundo. Chris era frágil y enfermizo desde que nació. Lo apreciaba, sosteniéndolo con tanto cuidado como si fuera a derretirse en mis manos o disolverse en mi lengua. Cuando se descubrió su talento gimnástico y dijo que quería dedicarse a él, no tenía ni un céntimo. Fui de puerta en puerta por nuestro pueblo, en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, pidiendo préstamos a mis familiares. Aún así,
no era suficiente. Estaba a punto de ir al hospital a vender mi sangre cuando me vio el médico que me había realizado la cesárea, el que me salvó del borde de la muerte. Me agarró del brazo con voz severa. Trabajé tan duro para salvarte la vida, ¿y la vas a desperdiciar donando tanta sangre de una vez? Antes de que pienses en morir, puedes devolverme las 40 bolsas que me debes. Estaba tan avergonzada. Mi hijo quiere estudiar gimnasia, pero no puedo pagar la matrícula, murmuré. La doctora suspiró, hizo un gesto de desdén con la mano y me dijo que me fuera a casa y no hiciera ninguna tontería. Al salir, sentí algo en el bolsillo. Había metido 3.000. En aquel entonces, el sueldo mensual de una doctora no era muy alto. Debió de haberle costado mucho ahorrar esos 3.000. Y eso fue solo el principio. Durante las decenas de años que entrenó, enfrenté incontables momentos de desesperación como ese. Para cuando finalmente empezó a ganar, el cáncer me atacó. Nunca lo olvidaré junto a mi cama de hospital, con su voz fría mientras me acusaba de obligarlo a hacer gimnasia por mi propia ambición egoísta. Pensando en eso, se me encogió el corazón. No me llames, dije. Tengo aún menos dinero. Y además, ¿por qué querrías hacer gimnasia? Es tan tedioso. Te arruinará la infancia. Deberías ir a jugar con otros niños de tu edad. Colgué el teléfono, pero en mi boca quedó un sabor amargo. Tras una semana pensándolo, tomé una decisión. Iba a mudarme. Necesitaba alejarme de mi exmarido y de mis 3 hijos, por mi propia salud. Al fin y al cabo, en mi vida anterior, tuve cáncer de mama. Por lo que sabía, fueron ellos quienes me presionaron para que lo hiciera. Actué con rapidez. En menos de un mes, conseguí el alquiler de un local en la misma zona donde había tenido mi puesto. Le cedí el negocio a Susie. Yo aportaría el capital y la receta, y ella se encargaría de las operaciones diarias. Dividiríamos las ganancias al 50%. Le dije que no me inmiscuiría en su gestión, pero que si alguna vez hacía algo que manchara mi imagen, jamás la perdonaría. Susie era una chica buena y honesta, pero los márgenes de ganancia en la industria alimentaria pueden ser abrumadores. Le hice prometer que nunca usaría aceite barato de baja calidad ni carne con agua. Nada de ingredientes del día anterior. Todo tenía que ser fresco y de alta calidad. El negocio va bien ahora porque somos honestos y la gente confía en nosotros, le dije. En cuanto empecemos a ahorrar para ganar dinero fácil, puede que nos salgamos con la nuestra 1 o 2 veces, pero si alguna vez nos pillan, será un golpe devastador. Lo perderemos todo. Además, añadí, la vida tiene una forma extraña de funcionar. Si haces cosas malas, se te volverá en contra. Es importante ser una buena persona y generar buen karma. De verdad creía que mi renacimiento fue un golpe de suerte increíble, algo casi predestinado. Fui mentora de Susie con sincero cariño. Me recordaba mucho a mí misma de joven, y empecé a verla como a una hija. Susie me lo prometió con la mayor seriedad, y luego me pidió que fuera su madrina. Madrina, dijo con los ojos brillantes, abandoné la secundaria sin futuro. Me enseñaste una habilidad, y ahora gano más que algunos graduados universitarios. Nunca traicionaré tu confianza. Asentí, hice las maletas y cerré la puerta de mi casita por última vez. Al llegar al aeropuerto, quité mi antigua tarjeta SIM. Solo Susie y Matthew tendrían mi nuevo número. Luego, tomé un vuelo a una nueva ciudad, a una nueva vida. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 7 años. La empresa de Matthew, Snapsold, había prosperado, convirtiéndose en una empresa líder en la ciudad. Había apostado por el caballo adecuado y había aprovechado la oportunidad. Tan solo mis dividendos de fin de año me habían hecho ganar más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Susie también había hecho un trabajo fantástico con la tienda original, se había expandido a más de una docena de sucursales. Nunca me molesté en preguntar por mi exmarido ni por mis hijos, aunque Susie los había mencionado varias veces cuando me mudé. Al parecer, Brandon había venido a buscarme varias veces, pero Susie siempre lo mandaba lejos. No supe nada de Chris. Alex, sin embargo, había causado un gran revuelo. Había continuado su obsesión por la chica rica,
y sus calificaciones se habían desplomado. Esta vez, no había nadie que se interpusiera en su camino, ni que pagara tutores para que volviera a encaminarse. Sus calificaciones fueron cada vez más bajas, y terminó sacando solo 200 puntos en su examen de admisión a la universidad. Su padre se negó a pagarle la repetición de año y lo echó de casa para que buscara trabajo. ¿Y la chica rica? Al igual que en la primera vida, se fue al extranjero a estudiar y, al regresar, se casó con el mismo hombre. Alex nunca fue una nota al pie en su vida. Nunca pude entender su determinación, casi poseída, de casarse con una mujer adinerada. Ojalá el Alex de mi vida anterior pudiera ver todo esto, pudiera ver la vida que le tocó vivir sin mi interferencia, y me dijera si estaba satisfecho. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Un día, fui a lavar el coche. Al bajarme, sentí una mirada insistente, pero no le di mucha importancia y me dirigí al centro comercial a comprar algunas cosas. Para cuando el gerente me ayudó a bajar todas las maletas, mi coche estaba limpio. Un lavadero de coches que no reconocí, un hombre con uniforme sucio que olía ligeramente a químicos, me bloqueó el paso de repente. El encargado del taller se acercó corriendo y lo regañó. «Alex, ¿qué haces? Quítate del camino de la señorita Rachel». «¿Alex?» El nombre me sonaba y fruncí el ceño. El encargado levantó la vista y un rostro demacrado y cansado emergió de debajo de su gorra. Era Alex. «Mamá», dijo. «Hace tiempo que no estoy así». Había algo extraño en sus ojos. No parecía un veinteañero. Parecía el Alex amargado y resentido de mi vida anterior, el que se paró en mi habitación del hospital y me acusó de arruinar su futuro. «Mamá, ¿sabes? Tuve un sueño», empezó lentamente, después de que nos sentáramos en un café en el sótano del centro comercial. «En el sueño, los tres nos quedábamos contigo. Nos querías muchísimo. Entré en una universidad de primera, tenía una esposa hermosa y una hija adorable. Chris ganó una medalla de oro olímpica, y a Brandon también le iba bastante bien». En cuanto dijo eso, lo supe. Él también había renacido. Reí fríamente para mis adentros, pero mantuve la confusión en mi rostro. ¡Qué sueño tan extraño! Si no recuerdo mal, ninguno de ustedes quería venir conmigo. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Alex. En el sueño, renunciaste a todos los bienes conyugales. Te marchaste sin nada, solo para obtener nuestra custodia. Fingí respirar hondo. Dios mío, qué horror. ¿Una mujer divorciada sin dinero y con 3 hijos que criar? ¿Cómo pudo sobrevivir? Alex asintió. Tuviste una vida muy dura en el sueño, pero éramos felices. No como ahora. Su voz se fue apagando, esperando claramente que yo retomase el hilo. Sabía que estaba a punto de empezar su historia triste, así que cambié de tema a propósito. ¿Y qué pasó al final del sueño? A ver qué le dice. Puso una expresión nostálgica. Al final, todos salimos geniales, y fuimos muy buenos contigo, muy filiales. Casi me echo a reír. Era divertidísimo. No me apetecía oír más. Miré el reloj y me levanté. Alex, qué bonita historia, pero no es realista. Cuando nos divorciamos, firmé un acuerdo. Pagué mi parte de la manutención de una sola vez. Así que, como han resultado sus vidas no me incumbe. Me tengo que ir. Espero que puedan tener una buena vida. Es decir, si es que era capaz. ¿Pero mi hijo mayor, lo era? Claro que no. Me gritó, mamá. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Me volví, realmente confundida. ¿Cómo es que estoy siendo tan despiadada? Su voz rezumaba condena. Eres tan rico ahora, pero tu propio hijo trabaja lavando autos. ¿Sabías que Brandon pasó mucho tiempo en un centro de detención? ¿Sabías que Chris está lisiado? De hecho, sí sabía todo eso. Susie me lo había contado. Brandon había golpeado a alguien tan brutalmente que le había causado una conmoción cerebral. No mostró ningún remordimiento, solo presumió de que su padre era rico y podía pagar cualquier daño.
Pero su padre lo entregó a la policía esa misma noche y se negó a pagar un centavo. Como Brandon ya era mayor de edad, lo arrestaron. Chris había estado practicando en secreto en una barra horizontal en su complejo de apartamentos una noche tarde. Se cayó y nadie lo encontró durante mucho tiempo. Su pierna derecha quedó dañada permanentemente. ¿Y qué?, dije, ignorando el odio en la mirada de Alex, y me marché. Tenía el presentimiento de que Alex no lo dejaría pasar. Conocía su naturaleza obsesiva y su lógica retorcida de nuestra vida pasada. Si yo fuera pobre, la historia sería distinta. Pero él me había visto con sus propios ojos, conduciendo un coche de lujo, comprando ropa de diseñador, siendo tratada con deferencia por el gerente del centro comercial. Definitivamente iba a hacer algo. Unos días después, estaba haciendo mis ejercicios matutinos en el parque cerca de mi apartamento cuando una figura apareció y me bloqueó el paso. Era Alex. Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados, llenos de sospecha. Tú también renacido, ¿verdad? Me detuve y lo observé. ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo entraste aquí? Era un jardín privado solo para residentes, no estaba abierto al público. Fue entonces cuando me di cuenta del uniforme de guardia de seguridad que llevaba. Una sonrisa torcida y frenética se dibujó en su rostro. Te he estado investigando. Eres un importante accionista de Snapsold. Ganas millones en dividendos cada año. Pero solo eres una ama de casa común y corriente. ¿Cómo es posible que tengas los conocimientos o la capacidad para convertirte en accionista de una empresa tan grande? Debiste haber usado los conocimientos de tu vida pasada para llegar a la cima haciendo trampa. Tenía que admitir que, a pesar de toda su paranoia, Alex podía ser mordaz a veces. Pero sus palabras rezumaban con descendencia. Si no quieres que se lo cuente a todo el mundo, susurró, dame 300 millones. Bien, con 100 millones bastará. Lo miré como si fuera idiota. Anda, díselo. A ver a quién arrestan primero, a ti o a mí. Al ver que no me inmutaba, cambió de táctica y su voz se suavizó hasta convertirse en un quejido. Una madre que vive en una mansión mientras su hijo trabaja de guardia de seguridad, ¿no te da miedo el que dirán? Solo dame 50 millones y me mantendré alejado de tu vida para siempre. Lo siento, pero no me importa nada que la gente sepa que eres mi hijo. Aunque me aseguraría de informarles a todos que no teníamos ninguna relación, por si intentaba usar mi nombre para causar problemas. Esto me recuerda, añadí, cuando vendía bocadillos afuera de tu escuela, te aterraba que alguien descubriera que era tu madre. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Al ver que ni las amenazas ni la compasión funcionaban, el rostro de Alex se contorsionó de rabia y se abalanzó sobre mí. Pero en cuanto se me acercó, lo inmovilicé contra el suelo con un simple derribo. Yo llevaba años entrenando y practicando boxeo constantemente. Él, en cambio, estaba desnutrido y fuera de forma. Ni siquiera fue una pelea justa. Mientras esperábamos a que llegaran los demás guardias, Alex empezó a gritar, con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿te acuerdas de Amy? Era tu nieta favorita. Pero su madre, tu nuera de nuestra vida anterior, está a punto de casarse con otro. Necesito dinero para recuperarla. Claro que sabía que mi exnuera se iba a volver a casar. De hecho, fui yo quien los organizó. El hombre era un heredero adinerado de segunda generación, de una familia con un historial de fidelidad intachable de 3 generaciones. Un hombre verdaderamente bueno. Una chica tan maravillosa merecía una pareja maravillosa. ¿Y mi querido hijo mayor? ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo? En nuestra última vida, cuando la tuvo, no la apreciaba en absoluto y la criticaba constantemente. ¿Estás loco?, dije. ¿Qué, la última vida, esta vida? ¿Alguien se casa y quieres colarte en la boda? ¿Por qué no vas y, ya que estás, sacas a tu hermano de la cárcel? Los demás guardias de seguridad y el administrador de la propiedad llegaron a toda prisa, un grupo grande rodeando a Alex. El administrador se disculpó efusivamente conmigo. Un incidente como este, causado por sus negligentes prácticas de contratación, fue un grave error de su parte. Le hice un gesto con la mano, asegurándole que estaba bien.
Pero me aseguré de decirle al jefe de seguridad, no lo dejes entrar nunca más. Los encuentros consecutivos con Alex me dejaron agotada. Como no tenía mucho que hacer, decidí hacer un viaje. Estaba empacando cuando recibí una videollamada de Susie. La joven de las 2 trenzas brillantes y lacias se había convertido en una empresaria inteligente y decidida. Pero conmigo, seguía siendo la misma chica inocente y llena de vida. «Mamá, mira esto», dijo con voz urgente. Me envió un archivo PDF. Terminé la llamada y lo abrí. La primera página era un toque rojo, con letras gigantes que decían, la historia desde dentro, Rachel, accionista de Snapsold, abandona a su marido e hijos. La segunda página contenía una breve biografía mía, acompañada de fotos espontáneas de mi vida diaria, conduciendo mi coche de lujo, viviendo en una mansión, comprando ropa de diseñador. Todas estaban claramente tomadas con una cámara oculta. Había un texto garabateado, una mujer despiadada que abandona a su familia por dinero. El jefe de Snapsold siente debilidad por las mujeres mayores. Esas palabras me hicieron hervir la sangre. El resto del documento era una ficción, detallaba cómo me había divorciado de mi marido, abandonado a mis 3 hijos y seducido a Matthew para que se convirtiera en accionista de Snapsold, presentándome como una despiadada rompehogares. Todo era especulación, completamente carente de hechos. El documento terminaba con una descripción detallada de lo miserables y patéticos que eran ahora mis 3 hijos abandonados, y de lo cruel y despiadada que fui por ignorar su difícil situación. La frase final decía, ni siquiera un tigre feroz se comería a sus propios cachorros. Raquel es peor que un animal. Susie prácticamente gritaba por teléfono. Si hubiera sabido que esos animales difundirían estos rumores sobre ti, les habría dado una paliza yo misma. Hablando de culpar a la madre por los pecados del padre. ¿Abandonar a su marido e hijos? Nada de eso tiene que ver contigo. Estaba cada vez más furiosa, y parecía que iba a ir a cazar a mis hijos. La tranquilicé rápidamente. El PDF había circulado ampliamente y, dado mi perfil público, estaba empezando a tener un impacto negativo en la empresa. Envié el archivo directamente al jefe del departamento legal de mi empresa, instruyéndole que lo denunciara a la policía, demandara al responsable por difamación y emitiera un comunicado público para aclarar las cosas. Le dije que demandara a cualquiera que hubiera compartido el PDF o publicado comentarios negativos sobre mí en línea. Tenía que admitir que la pequeña obra de ficción de Alex estaba bien escrita, pero él estaba completamente superado. Nuestro equipo legal, reconocido como uno de los mejores del país, trabajó con rapidez. Esa misma noche, se publicó una refutación detallada en la parte superior del sitio web de nuestra empresa y en las principales redes sociales. Al día siguiente, la policía emitió un comunicado. Por supuesto, fue Alex quien lo redactó. Ahora le tocaba a él ir a la cárcel, y también se le ordenó pagarme una indemnización por daños emocionales. Los demás que se habían sumado a la campaña y difundido los rumores fueron detenidos o multados. Casi parecía que se había tomado en serio mi comentario sarcástico y se había dejado arrestar deliberadamente para unirse a su hermano. No moví un dedo durante todo el calvario. Seguí empacando para el viaje, sin que me molestara. Y entonces, llegó otro invitado indeseable. No reconocí al adolescente delgado y bajo que estaba frente a mí, apoyado en una muleta. No fue hasta que habló, con la voz entrecortada al llamarme «mamá», que me di cuenta de que era Chris. En mi vida anterior, a esta edad, Chris debería haber ganado su medalla de oro, un atleta célebre con un futuro brillante por delante. «Mamá, por favor, perdona a Alex», suplicó. «Si emites una declaración de perdón, lo dejarán salir. Por muy mal que se haya portado, no existe el rencor de la noche a la mañana entre una madre y su hijo». Sus palabras no me enojaron. Simplemente le pregunté con calma, ¿sabías de esto antes de que Alex lo hiciera? Bajó la cabeza y no dijo nada. Así que lo supo. ¿Y trataste de detenerlo? De nuevo, silencio. Entonces, ¿por qué creía que podía venir aquí a sermonearme? Simplemente porque era su madre, y se supone que una madre debe ceder. Hablé con dulzura. Chris, de los 3, eres a quien menos le he fallado. Para darte vida, casi di mi vida.
¿Yo pedí eso?, espetó, levantando bruscamente la cabeza y con los ojos llenos de un odio alarmante. Preferiría no haber nacido. Me odiaba. Podía entender su resentimiento en esta vida, donde apenas había formado parte de su crianza. Pero en la última vida, le di todo, incluyendo mi propia vida, y entonces también me odió. ¿Por qué? La pregunta se escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. No respondió directamente. En cambio, apartó la mirada y preguntó: «Mamá, Alex dijo que se suponía que yo sería campeón olímpico. ¿Es cierto? Si me hubieras dejado ir a gimnasia entonces, no me habría roto la pierna. ¿Podría haber ganado una medalla de oro?» «Fui yo quien dijo que no», lo interrumpí, con la voz cada vez más cortante. «Piénsalo, Chris. Piénsalo bien. ¿Quién era tu tutor legal en ese momento?» «Era tu padre. Él fue quien se negó». Un cansancio repentino y abrumador me invadió. Todos eran iguales. ¿Por qué?, pregunté con genuina perplejidad. ¿Por qué tú, tu hermano mayor y tu segundo hermano me culpan de que sus vidas hayan terminado tan mal? De verdad que no entendía cómo funcionaban sus mentes. Chris enderezó el cuello con voz desafiante. «Eres nuestra madre. Es tu responsabilidad asegurarte de que vivamos bien, ¿verdad?» Y allí estaba. Porque yo era su madre. Me reí de verdad. Era la clase de risa que se te escapa cuando te quedas sin palabras. «Soy tu madre. Pero no te debo nada». Lo miré a los ojos por última vez. «Deberías irte. De ahora en adelante, finge que nunca tuviste madre». Chris se alejó cojeando y yo partí para mi viaje voluntario, para cocinar para niñas en una región pobre y remota, sirviendo como señora de la cafetería. El año que recibí mi primer gran dividendo, pasé 2 años viviendo como una mujer rica. Compré casas y coches, y viajé por el mundo. Compré lo que quise, fui a donde me placía. Pero no fui tan feliz como creía. En cambio, me atormentaba la persistente sensación de que no merecía nada. Me decía a mí misma que simplemente estaba acostumbrada a ser frugal, que esa sensación pasaría con el tiempo. Un día, me encontré con una noticia sobre una directora que intentaba construir una escuela secundaria gratuita para niñas en una región montañosa. Decía que quería que todas las niñas de las montañas tuvieran la oportunidad de irse y no tener que regresar jamás. En ese momento, algo hizo clic en mi interior. Supe lo que tenía que hacer. A lo largo de los años, he donado la mayor parte de mi fortuna a su causa. Y descubrí que me traía mucha más alegría que gastar el dinero en mí. Pero aún no era suficiente. Después de mi primera visita a las montañas, me impresionó la pureza, la amabilidad y el encanto de las chicas de allí. Desde entonces, he pasado largas temporadas viviendo allí, simplemente cocinando para los niños. No tengo otras habilidades ni talentos especiales, pero sé cocinar. Y ver la alegría en sus rostros cuando disfrutan de una buena comida me llena de felicidad. Esta vez me quedé 10 meses. No regresé hasta finales de año, cuando Matthew me llamó para recordarme la junta anual de accionistas. Después de la reunión, salí del edificio de oficinas y me dirigí al estacionamiento subterráneo. Susie me había dicho que traería a su familia a visitarme para Año Nuevo. Estaba pensando en qué cocinarles cuando sentí un fuerte golpe en la nuca. Un dolor agudo me atravesó la cabeza. Al recobrar la consciencia, oí voces tenues entre la confusión. «Alex, si realmente la matamos, ¿obtendremos todo su dinero? Somos sus hijos biológicos. ¿A quién más le correspondería?» Reconocí esas voces al instante. Mis 3 hijos estaban allí. Intenté hablar, pero tenía los ojos vendados y la boca sellada con cinta adhesiva. Lo más importante era avisar a alguien de mi desaparición. Mi teléfono siempre tenía una alarma automática y un rastreador GPS, alertaba a la policía si mis movimientos eran inusuales. Intenté sentir si lo llevaba conmigo. No. Luché contra mis ataduras. «Alex, está despierta. ¿La dejamos hablar?» Otra voz dudó. «Veamos qué tiene que decir».
Me arrancaron la cinta de la boca, el dolor repentino me hizo lagrimear. El hedor a sudor rancio y gasolina en el coche era insoportable, y me dieron arcadas. Sé quiénes son, dije con voz ronca. Y hay algo que deberían saber. Hace mucho tiempo que escribí mi testamento. Cuando muera, donaré todos mis bienes a una organización benéfica que apoya la educación de niñas en zonas pobres. Si me matan, no solo no recibirán ni un centavo, sino que los tildarán de matricidas. Pasarán el resto de sus vidas como fugitivos. Hice una pausa para dejar que mis palabras calaran en mí. El único sonido en el auto era su respiración agitada. Pero, continué, si me dejas ir, puedo transferirte el dinero. Que una madre les dé dinero a sus hijos es perfectamente normal. Aunque intervenga la policía, no será un delito. Será solo un asunto familiar. No te acusarán de robo. Me arrancaron la venda de los ojos. Parpadeé, mi vista se acostumbró poco a poco a la tenue luz. Efectivamente, eran mis 3 hijos. El del medio, con el pelo rapado, los brazos tatuados y una cicatriz cerca del ojo, tenía que ser Brandon. Así que todos habían salido de la cárcel. Antes de que Alex pudiera responder, Brandon me dio una bofetada. Entonces, ¿por qué no nos diste el dinero antes? Chris se volvió hacia su hermano mayor. ¿Deberíamos creerle? Alex me miró con el ceño fruncido. ¿Cómo sabemos que no vas a salir corriendo? Suspiré para mis adentros. ¿De verdad era la misma Alex astuta de mi vida pasada? Soy tu madre. Si te transfiero dinero, no se considera legalmente un robo. Incluso si esto llegara a los tribunales, se desestimaría como una disputa doméstica. Pero si me matas, es otra historia. No heredarás ni un céntimo, y el matricidio es un delito capital. Mis palabras dieron en el blanco. Pude ver el cálculo en sus ojos. Alex sacó mi teléfono y me lo lanzó. Transfiere 100 millones a nuestra cuenta ahora mismo. Así te creeremos, gruñó. Tomé el teléfono, fingí desbloquearlo y, discretamente, presioné el botón de pánico. El pequeño icono de SO se iluminó en la pantalla y respiré aliviado. Luego abrí la aplicación de mi banco y transferí una suma de dinero a la cuenta que me habían proporcionado. Alex miró su teléfono, con el rostro ensombrecido por la ira. Solo son 200.000. Quiero 100 millones. Suspiré. Hay un límite diario de transferencias bancarias. No puedes enviar todo lo que quieras. Y la mayoría de mis activos no son líquidos. Cuando llegue a casa, puedo transferirte todo el efectivo que tengo disponible, que son unos 5 millones. ¿Solo 5 millones? Brandon me arrebató el teléfono de la mano. Abrió los ojos de par en par al ver la serie de números en el saldo de mi cuenta. Deja de perder el tiempo con ella. Haz que nos diga la contraseña y lo haremos nosotros mismos. Una luz codiciosa brilló en los ojos de Brandon. Pero incluso con mi contraseña, no importaría. Mi límite de transferencia diaria seguía siendo de 200.000. Brandon me puso un cuchillo en la garganta. ¿Y qué hay de tus otras cartas? Cerré los ojos y negué con la cabeza. No hay más. Y si me matas, no te llevarás nada. Mientras los 3 discutían, vi mi oportunidad. Me solté de las cuerdas, golpeé la cabeza contra la cara de Brandon y abrí la puerta del coche de golpe, cayendo al pavimento. Como dije, llevaba años entrenando. En cuanto caí al suelo, los coches de policía se abalanzaron sobre el vehículo, con las sirenas a todo volumen. Estaba a salvo. El caso de los 3 hermanos que secuestraron y extorsionaron a su propia madre llegó a su fin. Los principales culpables fueron arrestados y se esperaba que enfrentaran más de 10 años de prisión. La historia se convirtió en un tema candente, una advertencia que desató un gran debate. Aunque mucha gente condenó a mis hijos, también hubo quienes me criticaron. Después de todo, ella es la madre. Y es tan rica. Si les hubiera dado un poco de dinero, nunca habría llegado a esto. No importa lo que haga un niño, sigue siendo tu hijo. ¿Cómo pudo enviar a sus 3 hijos a la cárcel?
Así es el mundo. La madre siempre tiene la culpa. Los estándares para las madres son mucho más altos que los estándares básicos para un ser humano. Una vez que te conviertes en madre, se espera que pases de ser una persona a ser una santa. Se supone que debes dar incondicionalmente, e incluso entonces, eso se considera solo cumplir con lo mínimo indispensable, no algo digno de elogio. Se espera que la madre cargue con el peso de todo. Empiezas siendo una mujer joven, luego te conviertes en madre, y de repente eres una superheroína. Pero una madre es una persona común y corriente. No somos tan buenos. Sabiendo que mis 3 hijos eran unos inútiles, si hubiera optado por perdonarlos y olvidarlos, por dedicarme a ellos de nuevo, bueno, entonces yo sería la que estaría loca. Hice más que suficiente en mi vida anterior. Desde el día que desperté en esta nueva vida, hice un juramento. Esta vida era para mí, y solo para mí. Recibí un mensaje del centro de detención. Los 3 hermanos querían verme por última vez. Me reuní con ellos por separado. Cuando Alex me vio, tenía los ojos rojos. Mamá, dijo con voz ronca, lamento lo que hice en nuestra vida anterior. No debí haberme negado a pagar tu tratamiento. Pero en aquel entonces, era el único con familia y un hijo. La presión era inmensa. Y además, todavía estaban Brandon y Chris. Supuse que lo pagarían. Solo sonreí. ¿De qué hablas? No, entiendo. Mi hijo mayor, siempre intentando tenderme una trampa. ¿Acaso creía que no podía ver al policía ahí parado? ¿De qué me serviría admitir que había renacido? Me puse de pie, sin ningún interés en perder más tiempo con él. Mamá, gritó, poniéndose de pie con dificultad antes de que un guardia lo derribara. ¿De verdad vas a dejar que me pudra aquí el resto de mi vida? Tú no eres así. Solo tienes que darme el perdón. Me di la vuelta y me alejé. En el momento en que vi los ojos de Brandon, supe que él también lo recordaba. Mamá, lo que hiciste no fue muy justo, ¿sabes?, dijo con una sonrisa burlona. Por muy mal que te tratamos, no deberías habernos abandonado sin más. Parecía querer advertirme con la mirada, pero no me hizo ningún efecto. Puse los ojos en blanco. Brandon, esta es la primera y última vez que te visitaré durante tus 15 años de condena. Si esto es todo lo que tienes que decir, entonces no hay nada más que decir. Me levanté para irme. Por suerte, cuando renací, fue justo en el momento del divorcio. Aparte de esa llamada a Matthew, no había hecho nada que me revelara. Cuando Matthew me preguntó más tarde cómo conseguí su número, simplemente le dije que lo había visto en una tienda online que él dirigía por aquel entonces. Tenía una pequeña tienda online por aquel entonces, así que mi historia no levantó sospechas. Al ver mi actitud segura y despreocupada, Brandon empezó a dudar de sí mismo. ¿De verdad fue solo porque se escapó de nosotros 3 que su vida salió tan bien esta vez?, murmuró para sí. No estaba equivocado. Cuando vi a Chris, tenía los ojos rojos e hinchados. Estaba segura de que él también lo recordaba. Eso era bueno. Era bueno que todos lo recordaran. Ahora podían apreciar de verdad la gran diferencia entre las vidas que, según ellos, había arruinado y las vidas que ellos mismos eligieron. Pero a diferencia de sus hermanos, no intentó amenazarme. Simplemente me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, «Mamá, así es mi infancia sin gimnasia. Así es mi infancia sin ti. Mamá, lo siento. Me equivoqué». Sollozaba, temblando por completo. Por fin veía a un hijo que sentía remordimiento. Pero no importaba si era un acto o un arrepentimiento genuino. Mi corazón estaba tan duro e inmóvil como una piedra en una letrina. Me levanté y me alejé. Al salir del centro de detención, la luz del sol era tan intensa que me picaba los ojos. Era un día precioso. Era hora de volver a cocinar para las chicas. Epílogo. La sombra del cáncer de mi vida anterior siempre persistía, así que en esta vida fui diligente con mis chequeos anuales. Pero me mantuve perfectamente sana y viví una vida larga y plena, hasta que finalmente morí en paz mientras dormía. Tras mi muerte, mi alma se elevó, cada vez más alto, hasta que me vi en otra dimensión.
Era la yo de mi primera vida. En su mundo, había demandado repetidamente a sus hijos por no haberla mantenido. Finalmente ganó, pero solo consiguió una orden judicial para que cada uno de ellos pagara la manutención mínima de 200 al mes. Murió sola en su cama de hospital. En sus últimos momentos, sus ojos se encontraron con los míos. Durante todos estos años, había vivido una vida feliz y saludable. Incluso a los 80, mi espíritu se sentía tan joven como en mi mejor momento. Me miró y sonrió. Si tienes otra oportunidad, parecía decir, vive una buena vida, solo para ti. Y luego cerró los ojos.